doctora María Leoba Castañeda Rivas, del licenciado Alfonso Ledesma Rocher, jefe de la División de Universidad Abierta, le da la más cordial bienvenida a ustedes y tenemos el enorme gusto y placer de tener a la doctora Julieta aquí con nosotros, que esta mañana nos va a ofrecer una conferencia, El Derecho en México frente a la Igualdad de Género. Me voy a permitir leer su síntesis, por favor. Doctora Julieta Morales Sánchez, licenciada en Derecho y Convención Honorífica por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra y doctora en Derecho y Convención Honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con el título de especialista en Derechos Humanos y es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, con la calificación de sobresaliente 10 cum laude. Es autora, junto con el doctor Sergio García Ramírez, del libro La Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos, en 4 ediciones. Ha coordinado diversas obras y publicado múltiples artículos en revistas arbitradas nacionales y extranjeras. Ha sido ponente en diversos foros en países como España, Brasil y Colombia. Ha sido asesora en el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Asesora de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Asesora en el Instituto Federal Electoral. Directora General Adjunta de lo Contencioso en la Comisión Nacional de Seguridad y Directora General Adjunta para la implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. Actualmente se desempeña como Directora General del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Es profesora de la Facultad de Derechos de la UNAM, investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos, integrante de la Federación Mexicana de Universitarias e investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es asociada fundadora del Instituto Colombiano de Derechos Humanos. Es un gusto y un placer tener a la doctora. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días a todas y a todos. En primera instancia, agradecer a la División de Universidad Abierta de Educación a Distancia. Además, esta división es mi casa desde hace muchísimos años. Yo empecé dando clases en SUA, como decimos, que en muchas ocasiones a veces podemos sentirnos discriminados respecto al modelo escolarizado, pero el nivel que tiene Universidad Abierta, el alto compromiso que tienen sus autoridades con la formación de nuevas generaciones de abogadas y abogados es indescriptible. Y yo, pasan los años, gané la oposición, ahora doy clases en escolarizado, pero sigo siempre en SUA. Y además me encanta disfrutar esta conformación, porque hablar con ustedes es distinto a hablar con mis niños de escolarizado que vienen saliendo de la prepa y demás, y ustedes vienen con otras formaciones, con mucha experiencia de vida, con otras carreras en ocasiones. El nivel de discusión y de análisis es, creo que, muy ilustrativo incluso para los profesores. Yo sé que aquí, y saludo a mis colegas profesores que nos acompañan, destacados catedráticos de esta Facultad de Derecho. Y asimismo voy a transmitirles un cordial saludo del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque nos da mucho gusto como CNDH estar aquí con ustedes. Así también seguramente, espero, algunos de ustedes han recibido materiales en donación de la CNDH. Estaban dando algunos ahorita al día afuera, espero que si no han recibido vayan por ellos. Son gratis y esperamos también estarles haciendo nuevos envíos. Se trata de que el material de difusión de qué son los derechos humanos pueda llegar a todas y a todos de manera gratuita, a fin de fortalecer una cultura de respeto y protección a los derechos humanos. Una vez que expresé mi agradecimiento además a todas las autoridades universitarias, voy a iniciar con esta pequeña charla, que va a ser más una charla, una plática entre amigas, entre amigos, durante los próximos 30 minutos, 40 minutos, y luego podemos empezar una etapa de preguntas y respuestas, si les parece. Me han dejado el control. Yo generalmente suelo ponerme de pie, así que nos ponemos. Y si hay algo, a ver, aquí tenemos, ¿quiénes son de primero a cuarto semestre? La mayoría, ¿ok? ¿Quiénes son de
quinto a décimo, ok, minoría. Entonces voy a usar un lenguaje menos abogadil para que todas y todos nos entendamos, porque hay algunos que ya son casi abogadas y otros que son medio abogadas y abogados. Muchas gracias, mi querida maestra. Creo que me quedé sin... pero empiezo, no te preocupes. Sin problema, yo le aplasté algo aquí, pero... vamos a hablar del derecho y de igualdad de género. ¿Qué es importante señalar? ¿Cuál es el contexto en el que vamos a hablar de este tema? ¿Cuál es la realidad mexicana hoy día? Yo les preguntaría, ¿ustedes cómo ven al país? ¿El país está bien o quizás podría estar mejor? Sí, pude haber usado otro término, pero bueno. Bueno, el país quizás podría estar mejor. Vamos a ver algunas cifras que, bueno, yo las voy a mencionar ahorita en lo que se arregla esta situación técnica, pero podemos pensar en situación de pobreza. ¿Ya tengo? Ok, gracias. Qué amable. Saludos a mis niños, señoras. A ver, pobreza. Esos son datos de CEPAL. Si ustedes, CEPAL hace un instrumento que se llama Panorama Social de América Latina cada año, y si ustedes entran a la página de CEPAL pueden checar todos los países de América y niveles de pobreza, quién mejoró, quién empeoró, etc. Son cifras internacionales. Sumen ambas cifras. ¿Qué porcentaje de la población mexicana está en pobreza y pobreza extrema? 49 más o menos. 49%. El último censo intercensal de INEGI de 2015 revela que en México somos 120 millones de mexicanas y mexicanos. ¿Cuánto es el 50% de esos 120 millones? 60 millones. Quiere decir que 60 millones de personas en México, en este país, cada día pasan hambre, tienen trabajo precario, están en situación de pobreza y pobreza extrema. Esa es la realidad de pobreza, estoy con el primer dato, en nuestro país. Estos son datos ya de Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Coneval es una instancia nacional que se encarga, un órgano autónomo, hace poco, en 2012, que se encarga de evaluar la política social. Esta instancia dice los niveles de pobreza, ustedes pueden sumarlos, es más o menos lo mismo, si se dan cuenta, un poquito más o menos, pero las cifras varían. Pero ustedes han escuchado que México es muchos Méxicos. Vean estas cifras. El nivel de pobreza en Nuevo León, que el nivel de pobreza en Nuevo León está sobre el 9%, ahí no se ve, y en Chiapas el 70 y algo. Y vean pobreza extrema. Por eso, pensar en política pública, pensar en derecho, pensar en derechos, es distinto si estoy en Monterrey que si estoy en Oaxaca o en Chiapas o demás. Y la ley misma tiene impactos diferenciales dependiendo del contexto geográfico en el que voy a aplicar dicha norma. O voy a interpretarla, o voy a crearla. Pensemos en proceso legislativo, en proceso judicial y en proceso administrativo, aplicación de la ley, que es la que hace el Poder Ejecutivo Federal, local y o municipal. Entonces, estas son algunas de las cifras. ¿Qué tenemos en este contexto? Pues tenemos una reforma que está a punto de cumplir 5 años, su primer lustro de vida. Y ustedes tienen 3 párrafos, solamente abren la Consti mexicana. Algunos de ustedes se formaron en otra tradición, mis niños de 8º, 9º, 10º semestre. Quizás todavía estudiaron algunas cosas que hoy ya no son el derecho en México, pero quienes están de 1º a 4º, que son la mayoría, se supone están estudiando todos estos cambios que hubieron ya en nuestro país. Garantías individuales no existen en México, hoy hablamos de derechos humanos y sus garantías, y ustedes han estudiado seguramente este texto, artículo 1, solamente abren la Consti, vamos a llamarle Consti de cariño, y sí, es nuestra Consti, es nuestra norma fundamental. Solamente abren la Consti y ven esto: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán, todas las personas, de los derechos humanos contenidos o reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de la materia. Antes jamás había esto, jamás había tratados internacionales. Esto entró a México en 2011, apenas. Párrafo segundo, las normas relativas a derechos humanos, es nuevo, se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia. Y luego dice, siguiente figura, esta pro persona, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Eso es el principio pro persona. Interpretación conforme, si les interesa la explico en preguntas y respuestas, igual ya la manejan. Y principio pro persona implica aplicar aquella norma que sea más favorable al ser humano. El principio pro persona tiene 2 dimensiones. Una dimensión de selección normativa
normativa, selecciono norma, tengo un caso y ese caso se pueden aplicar varias normas, constitución, tratados, leyes, reglamentos, y elijo la norma más favorable. Pero también está la selección, y es la otra dimensión de selección interpretativa. Vamos a hacer rapidísimo en un minuto, para ya entrar a materia de género, el ejercicio, ¿les parece? ¿Cuál es la regla? Aplico la norma más favorable. Antes, en derecho existía esto que ustedes conocieron quizás como la pirámide de Kelsen. Pirámide de Kelsen es que fue derruida a patadas por el principio pro persona en materia de derechos humanos. Si ustedes me preguntan en dónde hay derechos humanos, es otra cosa. Yo les diría que hay en civil, en penal, en administrativo, en laboral, en fiscal, en todas las áreas del derecho. A veces esa perspectiva no se tiene en las facultades, pero hay derechos humanos en todo. Pensemos, principio pro persona. Ya no hay pirámide y ya no hay jerarquía previa en derechos humanos. En lo demás sí, pero en materia de derechos humanos aplica pro persona y ya no pirámide de Kelsen. Si una norma, debo de aplicar la más favorable, va el ejercicio y ustedes me contestan en voz alta. Si una norma está mejor protegida en la Constitución que en el tratado internacional que aplico, la Constitución, exacto. Pero si el derecho está mejor protegido en el tratado que en la Constitución que aplico, el tratado por encima de la Constitución. Pero si el derecho está mejor protegido en una ley, en la Ley Federal del Trabajo, que en la Constitución y en el tratado que aplico, la Ley Federal del Trabajo. Y si el derecho está mejor protegido en un reglamento, que en la ley, en la Constitución y en el tratado que aplico, el reglamento por encima de la Constitución, la ley y el tratado. Y si el derecho está mejor protegido en un bando municipal, que en el reglamento, la ley, la Constitución y el tratado que aplico, y díganlo sin miedo, el bando municipal, es que de ese tamaño es el pro persona, y por eso han pasado 5 años y aún no terminamos de entenderlo, y aún hay reticencias a aplicarlo, y aún los jueces pues les da como un poco de miedo, etcétera, etcétera. Ese es el principio pro persona en selección normativa. Con ese me voy a quedar. En el otro implica aplicar aquella norma que sea más favorable, aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la persona. Pongo un ejemplo rapidísimo, solo para que ustedes se lo lleven. Tengo un caso, una sola norma, aquí no hay varias normas, solamente hay una, pero esa puede tener varias interpretaciones. Voy al ejemplo para que lo entendamos. Candidaturas independientes. Mi ejemplo es mentira, no es cierto. Pero candidaturas independientes. LEGIPE, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es una norma. Y esa norma dice que para ser candidato independiente, es mentira, no es falso, para ser candidato independiente se necesita 100,000 firmas. Y la ley solamente dice firmas, una sola ley aplicable, y dice firmas. ¿Qué puede entender el servidor público del INE que es firmas? ¿Qué tipo de firmas? ¿Con qué características las firmas? Interpretación. Pensemos en una primera interpretación. El servidor público del INE se rasca la cabeza y dice, híjole, ¿qué firmas? Ah, seguramente son firmas con pluma Mont Blanc en hojita rosada, con olor a flores, con certificación de notario público, con copia certificada de la credencial del elector, que me envíen de todo el país 100,000 paquetes por DHL Express, en este país rico y de opulento. Esa es una interpretación de firmas. Y la otra interpretación de firmas es decir, a ver, yo soy el INE, yo tengo la base de datos y las huellas digitales de todos ustedes y la firma de todos los mexicanos y mexicanas. Entonces, me pueden mandar los ciudadanos escaneado un documento con una firma y una huella digital por mail, y yo, servidor público, va a ser más llama para mí, sí, pero yo me meto y puedo cotejar que la firma y la huella digital sea original, auténtica y fidedigna. Esa es otra interpretación de firmas. Mails de todo el país con PDFs, escaneados, etc. ¿Qué interpretación les parece más pro persona, más a favor del ciudadano, no del servidor público, del ciudadano? ¿Primera o segunda? ¡Ay, qué brillantes son! Este país tiene esperanza. Sí, en efecto, la segunda. ¿Cómo estamos interpretando en México hoy? Aún con la primera. Y le falta una copia y el triplicado y vuelvas a formar y 4 horas de fila y regrese y no le faltó tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Qué ha dicho la Suprema Corte? Que esto lo tienen que aplicar todos los servidores públicos, todas las autoridades. El señor del agua, el policía de tránsito, el que está en el centro penitenciario, todos.
en cualquier nivel y orden, no solamente jueces, ¿ok? Y finalmente el tercer párrafo, y entro a la parte de género, por cuestión también de tiempo, y ustedes veanlo, espero, ¿quiénes ya lo habían leído? Este artículo primero, ¿me levantan mano? Ok, me preocupa porque ya están en cuarto algunos y todo, bueno, se los presento. Este párrafo es inédito, es que no hay un párrafo así en el mundo, y vean lo que dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación, y reitero, la obligación de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Si no bastara, dice, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y si no bastara, dice, en consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar Ayotzinapa, Otlatlaya, Huapatzingán, etc. Este es el párrafo. Y resulta que sigue siendo muy desconocido por las y los servidores públicos que tienen que aplicarlo, pero también por la población que tiene que exigirlo. Vean, dice, ¿qué autoridades? Todas, ok. Si dijera las autoridades, algunos dirían, a mí no me toca. Es a los jueces, seguro, solo a los jueces. Pero dice todas, para que no hubiera duda. Ahora, precisa, en el ámbito de sus competencias, es que no voy a hacer la chamba que no me toca, pero el trabajo que me toca lo tengo que hacer bien. Y luego dice, tienen la obligación. En derecho, ustedes lo saben, se manejan otros términos más suaves. Deberán, podrán. Aquí no. Aquí te dice, tienes la obligación. Hay un mandato constitucional en la materia. Y luego vienen los verbos, que no los voy a explicar, en preguntas y respuestas si les interesa. Y vienen además los principios, ¿ok? Me lo paso. Ahora, ¿qué sucede? Que en México tuvimos luego una gran decisión, para que les interese, y solamente voy a mencionar dos temas de esto. El primer tema, esta es una contradicción que se resolvió en 2013, sí, en 2013 apenas. De esa manera está cambiando nuestro sistema jurídico hoy. Y dijo que en México existía esta palabra horrible, que les voy a traducir, parámetro de control de regularidad constitucional, que en México existía un bloque de constitucionalidad en donde están los derechos humanos que están en tratados y o en la Constitución. Entonces, este bloque de constitucionalidad es el parámetro de control de regularidad constitucional. En México, si quieren pensar en la pirámide otra vez, les gusta la pirámide, ¿verdad? Piensen en la pirámide otra vez, Chichén Itzá. En la cúspide de la pirámide, piensen que hay un ladrillo vacío, una caja vacía, una caja de zapatos vacía, en donde están los derechos humanos como derechos, ya sea lo de las consti o los de los tratados. Y esa caja tiene supremacía constitucional, es un bloque. Y hoy día ya la Consti no solamente es una Constitución de 136 artículos, es eso más un CD de compilación de tratados internacionales con más de 200 tratados internacionales. Ese hoy día es nuestra norma suprema. Eso es el bloque. Y finalmente, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quiénes han escuchado hablar de Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ok, ¿quiénes no? Solo para confirmar. No hay abstenciones. A ver. ¿Quiénes no han escuchado hablar de Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Y los demás, sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué dijo la Suprema Corte Mexicana? Dijo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos era obligatoria para todos los jueces. Así que nosotros tendríamos que pensar que en este bloque ya tenemos a la Consti, este bloque de constitucionalidad con supremacía, tenemos a la Consti, a los tratados y a la jurisprudencia interamericana. Eso es lo que tiene hoy supremacía. Aquí está, ¿pueden verlo? Este sería nuestro bloque de constitucionalidad. E imagínense cómo revoluciona esto, incluso para maestras y maestros en facultades de Derecho, que aún a algunos puede costarles entrar a esta dinámica. Voy con la siguiente. Control de convencionalidad. Yo no sé si ustedes han escuchado eso. Esto se dijo en México en 2011. ¿Qué es este es el expediente? Es un expediente varios, que se resolvió en 2011. ¿Y qué dijo? Que todos los jueces en este país, todos los jueces de todas las materias civiles, penales, laborales, administrativos, fiscales, todos los jueces, federales, locales, etcétera, tribunales superiores de justicia, todos los jueces, es que ya no sé cómo explicar más, todos los jueces,
tienen la obligación de aplicar jurisprudencia interamericana, ahorita vamos a ver la de género, jurisprudencia interamericana y realizar control de convencionalidad, control de constitucionalidad y control de convencionalidad. ¿Qué es uno y qué es otro? ¿Qué es el control de constitucionalidad y el de convencionalidad? Imagínense que esta es nuestra consti, ¿va? A ver, préstame mejor esta, se ve más consti. Ahí se nota la regreso. ¿Traes una? Ah, para que seamos muy gráficos, ¿ya vieron? Gracias. Está más cerquita, muchas gracias, hermosa. Entonces, a ver, imagínense que esta es, bueno, no imagínense, esta es la consti, ¿ok? Entonces, esta es la consti y ahora piensen que ¿qué es el control de constitucionalidad? Verificar que toda norma, que toda sentencia, que todo acto y toda omisión, que todo acto de autoridad sea compatible con la consti. Y si no, se va a la basura, no sirve. Es decir, todo por debajo de la consti, nada por encima. ¿Se acuerdan de esa máxima nuestra? Entonces, eso es el control de constitucionalidad. Veo que todo sea compatible con la consti. Y si no, adiós, se va, no sirve. Está defectuoso, cojea, ¿ok? ¿Qué pasa en el control de convencionalidad? Convencionalidad viene de convenciones o de tratados internacionales. Entonces, convencionalidad viene de convención internacional o tratado internacional. Voy a sustituir a esta norma, a esta constitución, por el CD de compilación de tratados internacionales. Y en el control de convencionalidad tengo que verificar que toda norma, sentencia, acto u omisión sea compatible con los tratados. Eso lo tiene que hacer todo juez. ¿Qué pasa? Es un doble filtro. Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. ¿Qué pasa si un acto de autoridad del secretario de Energía o del ISSSTE o del IMSS no pasa uno de los filtros? Se va a la basura. Es que tienen que pasar los dos. Obligatoriamente tienen que pasar ambos filtros. Si no, no sirve. Y ese ejercicio lo tienen que hacer los jueces en México. ¿Ok? Se dijo a partir del año 2011. Apenas. ¿Qué sucede? Que hay jueces que tienen 20 años o 30 siendo jueces y pues como que pues es difícil que la gente cambie la forma de hacer las cosas, digamos. Pero es lo que tendrían que hacer. Y ustedes como abogadas y abogados, si llegan a litigar, pues tendrían que empezar a pedir que se aplique otra persona, que se aplique esto, etc. Pensemos en un caso de divorcio. Se podría aplicar la Convención sobre Derechos del Niño para interés superior del niño, la niña y el adolescente. Pero tendré yo que citarlo en una demanda, en una contestación, y tendré que decirle al juez, acuérdate que te toca hacer esto, y acuérdate que ese acto del DIF o de lo que sea fue inconvencional. ¿Qué es inconvencional? Contrario a los tratados internacionales. Ese es un poco el cambio. El sistema interamericano ya lo conocen, no voy a tocar sobre esto. ¿Se acuerdan? Comisión está en Washington, Corte está en San José de Costa Rica. Yo solamente puedo irme a este sistema cuando ya agoté recursos internos, salud. Cuando ya agoté recursos internos, es decir, cuando ya tuve el último juicio, el último amparo, cuando ya no tengo nada más que hacer. En México, cuando ya me dieron palo en México, cuando ya no tuve justicia en México, yo tengo 6 meses para acudir a la Comisión Interamericana. ¿Tengo que hablar inglés, tener visa, irme a Estados Unidos? No. Me meto a la página de internet de la Comisión y lleno un formulario en español y lo envío. Y hay ONGs que me dan asesoría. Y la Comisión tiene un fondo de asistencia a víctimas y cuando ya soy víctima ante la Comisión me dan casi una visa diplomática y me llevan a Estados Unidos a las audiencias. ¿Qué pasa? Ya que investiga la Comisión Interamericana turna el caso a la Corte. Comisión es como el Ministerio Público. ¿Qué es un MP? ¿Qué hace un MP? Un Ministerio Público. Investiga la posible comisión de un delito. ¿Qué hace la comisión? Investiga la posible comisión de una violación a derechos humanos. Y si encuentra indicios, turna el caso al juez. Y el juez es la Corte. Yo, Juan Pérez, ¿puedo ir a Costa Rica, tocar la puerta y entregar mi demanda ante la Corte? No, hay un filtro. Y ese filtro es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ojo, a nivel interno, yo, mujer indígena, Valentina Rosendo o Inés Fernández, me voy en sede nacional contra el militar que me violó, o los militares que me violaron. Cuando el caso llega aquí, el que se va al banquillo de los acusados es el Estado mexicano como Estado.
Por eso los casos son Inés Fernández versus Estados Unidos mexicanos. ¿Quién representa al Estado mexicano? El jefe de Estado, que es el presidente de la República. Aunque la violación la haya cometido por policías municipales de Iguala, la responsabilidad es del Estado mexicano y quien da la cara es el Poder Ejecutivo Federal. ¿Okay? Ahora, pensemos ahora sí, en desigualdad en México y en el mundo. Vamos a entrar a la parte de género y tengo creo que ya como no sé cuántos pocos minutos, pero bueno, vamos a entrar aunque sea unos 10-15 minutos a este tema y quizás, perdón, voy a coartar su libertad de expresión, les doy mi correo, me hacen preguntas por mail, ¿ok? Porque sé que tienen que ir a la siguiente hora, ya son 10:40. Entonces, a ver, pensemos en desigualdad. ¿Cómo está? Si preguntáramos, ¿la desigualdad hoy día es igual para todas y todos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque mujeres estamos frente a un fenómeno de feminización de la pobreza. El 70% de personas pobres en el mundo son mujeres. Del total de pobres, la mayoría de pobres son mujeres. Y voy a ver rapidísimo otras cifras. Piensen en esto, nada más. Las mujeres son 2/3 de las personas adultas analfabetas. Muchas mujeres sufren violencias y hay una gran brecha de pago salarial. Mismo trabajo, misma capacitación y mujeres seguimos ganando menos. Y finalmente, si vinculan las mujeres son 2/3 de las personas adultas analfabetas. De los 77 millones de niñas y niños que no van a la escuela, 2/3 son niñas. Es decir, que tengo mujeres adultas analfabetas pobres que van a tener hijas o tienen hijas pobres que no van a la escuela y que mañana se van a convertir en mujeres adultas analfabetas pobres que van a tener hijas. Es un círculo vicioso. Empleos vulnerables, puestos de toma de decisiones y cifras para México. Y mujeres, que ustedes seguramente han ubicado, ya dice que las mujeres tendríamos que ganar casi el 10% más para lograr la igualdad salarial. Además de esto, bien, esto se llama techo de cristal. Hay 10 puestos de toma de decisiones, 10. Y de esos 10, 7 son ocupados por hombres y solo 3 por mujeres. ¿Cuántas ministras tenemos en la Corte, por ejemplo? Exactamente. ¿Cuántas presidentas de la República hemos tenido? ¿Cuántas gobernadoras? Etcétera. Es puestos de toma de decisiones. Y finalmente, vean, bueno, lo que es trabajo del hogar, 9 de cada 10 personas que hacen el trabajo del hogar son mujeres. Y en ADIT también es otra de las cifras. 24% de mujeres entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan. ¿Qué están haciendo? Quizás procreando alguna cuestión. Relatora y voy con esto casi a entrar y cerrar. Cifras de violencia, dice que las mujeres en México, el 43% de las mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de violencia. Aquí hago una precisión, es que hay hombres violentados, sí. Muchos de ellos también por cuestiones culturales no denuncian, porque ¿cómo voy a decir que mi mujer me pega, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por prejuicios culturales también. Pero sin embargo, aunque existen hombres violentados, el gran problema de salud pública es la violencia contra las mujeres, porque estamos en un 90 y pico con un 6-8% de hombres violentados. Por eso el tema posicionado es la violencia contra las mujeres, sin invisibilizar que hay hombres que también son violentados. Pensemos en feminicidios en Ciudad Juárez o en el Estado de México, por ejemplo. Y yo les preguntaría, ¿ustedes creen que puede haber violación sexual entre cónyuges? Sí. Están para ser ministras y ministros de la Corte, porque saben que la Suprema Corte apenas dijo eso en 2005, que llegó un caso en 1990 y algo, 91, 92 a la Corte, y la Corte y una ministra sostuvieron que jamás podría haber violación entre cónyuges, porque el hombre tenía el derecho al débito carnal. Y si un día llegaba y tenía ganas y la esposa no, y la obligaba a tener relaciones sexuales, eso no era violación, era ejercicio indebido de un derecho. Y así quedó de 1990 a 2005. Fue hasta en 2005 cuando la Suprema Corte cambió el criterio. Imagínense el concepto. Sexo y género, muy rápido. ¿Qué es sexo? Es lo biológico, son las diferencias biológicas, el XX y el XY. Si lo biológico es el sexo, entonces ¿qué es el género? Es la construcción cultural que en un tiempo y lugar determinado se hace de lo que implica ser mujer o ser hombre. Es lo que nos dijeron que desde niña o niño teníamos que ser
o qué hacer por haber nacido mujeres u hombres, con un pene o una vagina. Y entonces, pues niños, los jóvenes, caballeros, son fuertes, poderosos, invulnerables, promiscuos, proveedores, fuertes, insensibles. Y las niñas somos lindas, tiernas, sensibles, dependientes, etc. Esa es la construcción cultural. Vamos a ver, ya no lo voy a poder ver acá, espero que haya una sesión 2, pero ¿cuáles son los impactos de esto? Pero a ver, ojo, ¿qué es género? Concepto de características y comportamientos. Es que no solamente te dicen qué tienes que ser, sino cómo tienes que comportarte. ¿Se acuerdan de esta frase de calladita te ves más bonita? ¿Sí? ¿Quién la escuchó? Ok. Y claro, una mujer que no piensa, que no cuestiona, que no reflexiona. ¿Y quién escuchó los hombres no lloran? Y no lloran porque carezcan de lagrimales, tienen una imposibilidad biológica para llorar, ¿no? Es porque culturalmente les dijeron que un hombre no puede mostrar debilidad, que no puede, etc. Entonces, impuestos a cada sexo a través de procesos de socialización mantenidos y reforzados por ideología e instituciones patriarcales. Aquí, ¿qué necesitamos ver? Pensemos muy rápido. Género es un término incluyente y relacional. Es que la cultura nos está discriminando a mujeres y a hombres. Género no es sinónimo de derechos de las mujeres. Género, y justamente en el marco del 8 de marzo, género es entender cómo la cultura está reprimiéndonos y está violando nuestros derechos. Pensemos en nombres. Ahorita voy a defenderlos a ustedes. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso González y otras, campo algodonero. Esta sentencia es obligatoria para nuestro país, ya lo vimos apenas. Esta sentencia, que es Mujeres de Ciudad Juárez, así la conocen, esa sí la conocen. Mujeres de Ciudad Juárez ya dijo que la reflexión con perspectiva de género implica desarrollar las capacidades para detectar la discriminación que sufrimos mujeres y hombres en la vida cotidiana. A mí no me sirve aprenderme normas, sino desarrollar sensibilidad para saber cuándo una ley está discriminando a un padre en un tema de pensión alimenticia o en una licencia de paternidad, por ejemplo. Porque el derecho, mis niños, los discrimina mucho, el derecho familiar los discrimina enormemente, porque solamente los concibe como proveedores y muy lejanos a las responsabilidades de familia. Roles de género y estereotipos, dos conceptos. ¿Qué son roles? Tareas. ¿Cuáles son las funciones o tareas? Hicimos una división sexual del trabajo. Mujeres en casa, cuidado de hijos, hombres salen a vida pública. Y qué difícil ser proveedores en este país, con los índices de desempleo, de subempleo que existen, con la informalidad. ¿Cómo le dices a tu esposa, a tus 4 hijos, 3 hijos, que te quedaste sin trabajo, que te corrieron, que hoy no salió para comer, que no hay para pagar la renta? ¿Cómo asumes tú solo el rol de proveedor? Pensemos en eso, son las tareas que se nos asignaron. Y chicas, aquí las cosas nos salieron muy mal, porque nos empoderaron y no empoderamos a nuestros hombres. Y entonces, mujeres, estamos sujetas a una doble o triple jornada de trabajo. Ahora salimos a trabajar 10 horas, 12 horas, aguantamos al jefe, bueno, mi jefe es adorado, pero en general, o antes a mis ex jefes, y regresas a casa y sigues planchando, y sigues cocinando, y sigues viendo la tarea de los niños, y levantando las calcetines, y etcétera, etcétera. Y terminan durmiendo 2, 3 horas, 4 horas. Eso se llama doble o triple jornada de trabajo. Es que nos salió mal, en verdad. Habrá que empoderar a nuestros hombres. Y luego, estereotipos son las ideas preconcebidas de lo que implica ser mujer o ser hombre. Esto que decíamos, pensemos en algunos términos, incluso la Corte ya definió estereotipo de género, no voy a poder explicarlo, pero implica, ¿qué significa si yo digo que un hombre es un zorro? Que es audaz. ¿Y qué significa si digo que una mujer es una zorra? Ok, ustedes lo saben perfecto. Una misma palabra aplicada en un país, una misma palabra tiene efectos distintos si es aplicada a mujeres o a hombres. Pensemos en algunas declaraciones que salieron, es que las mujeres tienen culpa de que las violen por cómo se visten. Y empezó entonces un movimiento que decía, es que me vista como me vista, tú me tienes que respetar. Acabó. Pero ¿cómo generamos esto, no? Mujeres castas, lindas, tiernas y un poco tontitas también es bueno, ¿no? Para que, entonces, etcétera, etcétera. Esos son estereotipos. Mujeres, pensemos en MPs. MPs en donde llega la mujer violada y le dice, ay, pues como no querías que te violaran, si traes la falda muy corta y el escote muy grande. O
la mujer golpeada por su esposo y el MP la queda viendo y le dice, ay, seguro algo le hiciste, yo te hubiera dado más fuerte. O la trabajadora sexual que llega y dice, me violaron, y el MP le dice, ay, mi reina, seguro te fuiste con el cliente y luego ya no te quiso pagar y ahora dices que te violó. O sea, eso está pasando en el derecho hoy día en México. No solamente a la hora de hacer las normas, sino también al momento de, voy con mis niños. Y ustedes saben que la ley del Seguro Social, para dar una pensión de viudez, pedía demostrar la dependencia económica de los hombres. Es decir, mujeres entienden que siempre dependemos económicamente de los hombres. Entonces me quedaba viuda, por favor denme una pensión. Pero el hombre, ¿cómo va a depender? ¿O para qué va a necesitar una pensión? Me tienes que demostrar que estás casi en discapacidad para que yo te dé una pensión por haberte quedado viudo. ¿Eso es discriminatorio? Sí, claro, por supuesto. Licencias de paternidad, apenas algunas instancias están dando 10 días, porque al final de cuentas, un hombre que aportó para el embarazo, es que no necesita estar ahí, sí, con un esperma, ¿no? Nada más. No necesita estar con la esposa ni con el bebé, él que se vaya a ganar dinero allá afuera, él no tiene que ejercer paternidad. Entonces, todos estos han sido cambios y el derecho está apenas incorporándose. Pensemos en algunas normas que dicen que en casos de divorcio obligatoriamente tienen que estar el hijo, los hijos, con la madre durante los primeros 12 años de vida. ¿Y en dónde queda el papá? Por ejemplo. O estas pensiones de alimenticias exorbitantes, que además hacen que hombres que tienen pensión, sobre pensión, porque no aprenden, entonces, de pronto reciban 1,000 pesos al mes de todo su sueldo, porque todo lo demás se les está yendo en pensión, pero además tienen derecho de visita. Y los niños cuando llegan quieren ir al cine, y quieren McDonald's, y quieren cosas, pero él ya le dio la pensión y el 40% a la exesposa. Eso está pasando y no se ha visibilizado por el derecho. Pensemos en tipos penales, voy con mis niñas. ¿Saben qué es el abigeato? Es que ustedes son muy citadinos. El abigeato es el robo de ganado. Yo soy de Chiapas, entonces. ¿Y saben que en Chiapas el abigeato está más penado que la violación sexual a una mujer? Y alguna vez en el Instituto de la Judicatura Federal alguien me dijo, es que seguro la ganadería es una actividad fundamental en el Estado y por eso se penaliza más el robar una vaca que el violar a una mujer. Tiene que ver con concepciones y cómo legislamos, cómo aplicamos la norma, cómo interpretamos como jueces. Entonces, finalmente, ojo lo que decíamos, las políticas públicas de género no necesariamente deben referirse de forma exclusiva a las mujeres, sino es incluyente de mujeres y hombres, es ver cómo la cultura en la que estamos viviendo nos está oprimiendo y reprimiendo a mujeres y a hombres, cómo nos discrimina a mujeres y a hombres, y tener la capacidad de ponernos unos lentes que se llaman perspectiva de género. ¿Me prestas tus lentes? Perspectiva de género. Imagínense que son estos lentes. Ustedes hasta antes de esta plática habían pensado que la norma, que las políticas públicas, estas de separación del metro, ¿no? De los taxis rosaditos para niñas, exclusivos, etcétera, etcétera, eran neutros. Impactaban de la misma manera a mujeres o a hombres, o a mujeres ricas, pobres, clase media, alta, etcétera. Y ahora se ponen estos lentes, y estos lentes es la perspectiva de género. Y estos lentes, venga, tenemos casi el mismo momento, pero yo traigo pupilentes. Que estos lentes es la perspectiva de género y me dan una nueva visión. Y ahora me permiten entender que la norma tiene impactos diferenciales en mujeres y en hombres, que las políticas públicas tienen impactos diferenciales en mujeres y en hombres, y que las sentencias y cómo están juzgando a nuestros jueces también tienen estos prejuicios, estos estereotipos, y cómo impactan en mujeres y en hombres de manera diferenciada. Estos lentes, yo invito a ponérselos, es justamente la perspectiva de género. Queremos un México mejor, entonces empecemos a crearlo desde el ámbito legislativo, judicial y ejecutivo con una nueva visión, una visión de género que me permite incluirnos a mujeres y a hombres y quitarnos roles o estereotipos y el quitarnos que alguien nos diga, ya sea la cultura, la televisión o la religión, qué tenemos que ser o qué tenemos que hacer. Se llama libre desarrollo de la personalidad. Cada una y cada uno de ustedes deberían de tener la opción de elegir cómo vivir su vida. Y el Estado brindar todas las facilidades para que ese proyecto de vida pueda desarrollarse en condiciones de dignidad, seguridad y de paz. Muchas gracias.
que si no hay preguntas y respuestas, ¿qué horas son? Ya podemos partir, ¿no? Ya. Ustedes y yo. Sí, hay que correr. Bueno, un placer. Cualquier cosa, me pueden googlear. Ponen Julieta Morales Sánchez en Google, y aparece mi página de internet, ahí está mi correo, hay algunas publicaciones para descargar, hay fotos académicas, o sea, no en traje de baño, y etcétera. En Facebook, es una página académica y pueden bajar algunas cosas, me pueden mandar mails por si tenían alguna duda. Cuídense mucho y excelente. ¿Me hace pegar mi pantalla? Ay, bueno, gracias. Agradecemos mucho la participación de la doctora Julieta y es por eso que la Facultad de Derecho, a través de la División de Universidad Abierta, quiere otorgarle el siguiente reconocimiento. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la doctora Julieta Morales Sánchez por su destacada participación como ponente en la conferencia El Derecho en México frente a la igualdad de género, disertada el día 12 de marzo de 2016 en el Auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho. Por mi raza hablará al espíritu. Gracias a todos, buenos días.